Dios bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas en esta hermosa tarde del Señor de hoy miércoles. Qué gusto, qué bendición dirigirme a cada uno de ustedes. Y una gran bendición también poder compartir con ustedes estas cortas reflexiones, unas más larguitas, otras más cortas, pero este tiempo con cada recurso en esta agenda durante todo un año en esta pandemia, desde que en Puerto Rico se hizo el lockdown en el 15 de marzo del año pasado, esta bella iglesia y el ministerio cristiano, el Sendero de la Cruz, de la iglesia cristiana, el Sendero de la Cruz, han estado de manera constante y perseverante compartiendo la palabra, reflexiones, herramientas por diferentes recursos, en diferentes campos de la disciplina que tiene que ver con el comportamiento humano, gente preparada en la palabra, simplemente compartiendo contigo experiencias vividas, enseñanzas, aprendizajes y también herramientas dentro del conocimiento adquirido en algunos de los recursos en el campo de la psicología, de la consejería, y todo de manera complementaria y como base fundamental la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ha sido un tiempo de crecimiento, de enriquecimiento. Esto ha sido como un bálsamo. Yo me he sentido profundamente bendecida con toda esta palabra que se ha compartido, comenzando con los pastores Mauricio, Elizabeth, de este ministerio y todos los demás recursos que aquí se han estado presentando, todo este equipo de trabajo del Centro de Consejería de la Iglesia, del Sendero de la Cruz, gente, miembros de la iglesia también, líderes, recursos que se conectan con este ministerio. Y aquí hemos estado, mis amados hermanos, durante todo este año, confiando en la fidelidad de Dios, confiando en su grandeza, en su omnipotencia, entendiendo que su gracia es más que suficiente para nosotros en medio de este tiempo tan complicado y lo que se ve venir. Contamos con la garantía de la presencia de Dios, acompañándonos en el caminar diario, en las decisiones diarias. Y he querido tomarme este espacio en esta tarde para simplemente abrir mi corazón pastoral, mi corazón personal, mis amados hermanos y hermanas, para simplemente reforzar lo que hemos estado viviendo durante este año. Cuánto provecho le hemos sacado a estas experiencias vividas. Y obviamente lo digo invitándoles a una retrospección, invitándoles a que hagamos un inventario, a que miremos en retrospectiva durante todo este año, experiencia que hemos vivido con seres cercanos, con seres amados, pérdidas, muerte, condiciones que quizás se hayan agravado, milagros de sanidad, así cada día, cada mes durante este año. Pero sobre todas las cosas hemos visto la fidelidad de Dios. Y quiero compartirles simplemente dentro de las experiencias vividas y aprendizajes adquiridos durante este año, el más reciente. Y quiero mencionar y bendecir desde aquí a la pastora Wendy González, que tiene su ministerio ahí en Yabucoa, que estuvo con nosotros este pasado fin de semana y nos trajo una palabra que obviamente nosotros los que nos exponemos a compartir la palabra constantemente y quizás públicamente a través de diferentes medios, pues no podemos evitar que en la manera en que recibimos esa palabra, también el Espíritu Santo va enriqueciendo en diferentes ramas su palabra, la palabra de Dios. Y así ocurrió. Teníamos como tema: descubre los manantiales en medio de tus desiertos.
Ese era el tema de este retiro del fin de semana y ella nos trajo una palabra fresca, muy linda, y bendigo, repito, a la pastora Wendy González, a su familia y el ministerio que el Señor le ha encargado. Y ella nos compartió una palabra y me quedé rumiando esa palabra, me quedé repasando esa palabra y solo les comparto a modo de reflexión esa palabra porque entiendo que debe ser compartida para los tiempos que estamos viviendo. Descubre los manantiales en los tiempos de desierto. Descubre los manantiales en tus propios desiertos, en los desiertos de la vida. Todos de alguna manera hemos tenido que caminar por temporadas de desiertos. Todos de alguna manera nos ha tocado un desierto y hemos aprendido que los desiertos son lugares de aprendizaje, lugares de total dependencia de Dios, lugares donde aprendemos a conocer diferentes aspectos de Dios que antes quizás lo sabíamos de una manera teológica, pero lo llevamos al nivel de la experiencia, de la vivencia. En los desiertos Dios se convierte en nuestra provisión única. En los desiertos aprendemos esa dependencia absoluta de Dios. Y basado en el tema de descubrir los manantiales, Wendy nos leía una definición que yo simplemente quiero repetir, es una definición general que se encuentra en cualquier diccionario, en cualquier fuente de diccionario de significado, lo que es un manantial. Y dicho en mis propias palabras de manera simple, el manantial es una fuente de agua, pero esa fuente de agua no surge de sí misma, ni siquiera de las profundidades de la tierra por sí misma. Lo que nos enseñan los diccionarios es que estas fuentes inician, surgen de la lluvia que cae del cielo y se filtra por el terreno en los lugares elevados. Escuche bien, porque el mero hecho del significado ya se abre una puerta que ministra nuestras vidas, una puerta que nos arroja luz sobre dónde están los manantiales que necesitamos en los tiempos de desierto. La lluvia del cielo cae en lugares altos, en lugares elevados, y se filtra para posteriormente salir a la superficie en lugares de menor altitud. Cae la lluvia en lugares altos, se filtra, y en lugares de menor altitud es que entonces filtra. Y le contaba al grupo de este retiro que obviamente en nuestra familia, en el barrio Texas 1 de Humacao, donde nací, donde me crié, allí mi papá en la finca tenía manantiales. Esa finca tenía manantiales. Y yo recuerdo, yo era pequeña, cuando en un momento dado que hubo un problema del agua en esa área donde no había agua, y mi papá se acordó de ese pozo que en tiempos anteriores se usaba, y inmediatamente identificó dónde estaba el lugar, y allí se trabajó, se limpió el área y se creó un pozo de agua limpia, cristalina, fresquecita era aquella agua. Y no solo pudo suplir a nuestra familia, sino que venían algunos vecinos y se servían de esa fuente, de ese manantial que había en la finca de mi papá. Y no solo eso, sino que el terreno que estaba alrededor de ese pozo de agua era un terreno fértil, muy fértil. Todavía lo recuerdo, ese pasaje de la finca como si estuviera ahí hoy en día. Entonces, mientras hablábamos de este tema, yo no podía evitar repasar mi niñez y cómo fuimos bendecidos con ese pozo, con ese manantial. Y por eso cuando leí el significado y repasaba ese significado, mi mente se trasladaba a mi niñez.
en esa etapa de mi niñez, donde pudimos no solo suplirnos nosotros la familia, sino poder suplir a los vecinos de esa agua refrescante y cristalina que salía de ese manantial que tenía la finca de mi papá, y cómo el terreno alrededor de ese pozo estaba fértil. Entonces, reflexionando sobre esto es que te quiero compartir. Debemos entender que la lluvia siempre viene del cielo. Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos, les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto tiene una relación tan única, mis amados, porque Jesús estuvo 3 años aproximadamente, 3.5 años aproximadamente, impartiendo palabra, principios, enseñanzas a sus discípulos. Palabra, 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 enseñanzas, promesas. Jesús pasó todo ese tiempo mostrando a través de parábolas, a través de aplicaciones de la vida cotidiana, sembrando palabra. La palabra es como una semilla que cae en nuestras vidas, específicamente en el terreno de mis pensamientos, porque ahí es donde nosotros analizamos, evaluamos, entendemos, comprendemos. Es en el terreno del pensamiento donde esas capacidades tienen actividad y función. Lo que es el aprendizaje, lo que es la comprensión, lo que es el entendimiento. Y mientras hacemos esos análisis, esas evaluaciones, la palabra es esa semilla que se deposita en el terreno de los pensamientos. Si nos ubicamos de pie o así como estoy sentada, el terreno de los pensamientos entonces viene a ubicarse específicamente en esta área frontal de mi cerebro y sería la parte más alta o más elevada. Pero dice la palabra del Señor que Jesús dijo: el que cree en mí, y yo creo a nivel de esas capacidades que Dios puso en la función de mi corteza cerebral, la parte más elevada. Y dice él: de su interior correrán ríos, correrán ríos. Me doy a entender, mis amados hermanos y hermanas, correrán ríos. Yo creo en base a la revelación que Dios me da de su palabra. Pero él dice, esto decía respecto al Espíritu Santo que habría de venir, porque todavía no se había dado eso, porque Jesús no había sido glorificado. Pero una vez él ascendió, el Espíritu Santo fue derramado, y dice la palabra, como ascuas de fuego se asentó sobre su cabeza. Entonces, cuando esa lluvia del cielo, cuando ese derramamiento del Espíritu vino, obviamente vino a fertilizar el terreno de los pensamientos para traer entendimiento y revelación de esas semillas que habían sido depositadas por Cristo Jesús en la mente de sus discípulos. Y mientras él hablaba, impartía las enseñanzas, esos principios, esas promesas, eso fue fertilizado con el derramamiento del Espíritu Santo, pero eso se convirtió en una fuente, en un río interno. Pero bien dice la definición de manantiales. Dice que recibe la lluvia de lo alto, se filtra desde las partes más elevadas
y fluyen como río, porque entonces se da una dinámica de pensamiento, sensación, impacto emocional por la revelación y el entendimiento que el Espíritu produce de la palabra, afirma la palabra, le da el sello de veracidad a esa promesa, de fidelidad, y eso fluye como un río de agua viva en mi interior, poniendo orden a nivel de emociones, mis amados, y nutriendo mi entero ser de manera integral. Estoy hablando de que el Espíritu Santo, como lluvia, cae en el terreno de mis pensamientos, donde están las promesas de Dios, donde está la palabra de Dios como semilla, donde está la revelación de Dios, y fluye en mi ser interior, es el espíritu humano, mi espíritu humano, y estoy hablando del Espíritu Santo haciendo esto a nivel de mis pensamientos, emociones, espíritu humano, de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, que están siendo saturados por el Espíritu Santo, afirmando la palabra, transformando mis estados de ánimo. No es anulando, ni controlando, ni cancelando mis expresiones emocionales, es capacitándome para un mejor manejo de mis emociones, para que éstas a la vez estén al servicio de mis procesos espirituales, de crecimiento, de aprendizaje y de afirmación. Entonces, esa palabra ministraba mi vida y yo te la comparto así como la recibí, porque es interesante, mis amados, que nada ni nadie podrá evitar que en nuestra ruta de la vida tengamos que cruzar desiertos. Vamos a cruzar desiertos. Hemos cruzado desiertos. Nos esperan otros desiertos. Pero cuando estemos en ese lugar y necesitemos de un manantial, lo único que te quiero decir en esta preciosa tarde es que el manantial está dentro de ti. Pero esa fuente de agua, que es el depósito de las promesas de Dios, de su palabra, de su fidelidad, que están siendo gobernadas, administradas por el Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, entonces en las partes elevadas reciben esa impartición divina por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros y que es una fuente inagotable de vida, una fuente inagotable refrescante, una fuente inagotable de esa agua de vida, como dice la palabra. Ese río fluye, pero la fuente principal siempre, siempre, siempre será, es y sigue siendo Dios. Dios, Dios, Dios está presente. Dios sigue presente. Dios sigue al cuidado tuyo. Dios sigue recordándote sus promesas. Dios sigue afirmando sus propósitos en tu vida. Dios sigue siendo la fuente de provisión de todo lo que tú necesitas en esta vida, más aún en el camino del desierto. Entonces Él convierte, como bien dice la palabra, en fuentes de agua. Irán de poder en poder y convierten en fuentes de agua. Esas fuentes de agua de vida eterna no es otra cosa que la palabra tomando vida, fertilizando todo tu ser interior, refrescando tu alma sedienta. Los manantiales están dentro de ti. Los manantiales están dentro de mí por medio del Espíritu Santo, que en conexión con Dios, porque es Dios mismo, produce esos ríos de agua viva. Y no solo es refrescante para ti,
porque le da vida a las promesas de Dios, valida su palabra sobre tu vida, sus propósitos, sus intenciones, sus planes, sino que en la medida, como dice, en el lugar de menor altitud, entonces brota, es que no solamente es un bálsamo a tu vida, desde tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, para poder manejar correctamente con los estados emocionales y poder usar las emociones al servicio de mi espiritualidad para poder canalizar las experiencias que estamos viviendo, sino que también brotan en lugares de menor altitud para alcanzar a otros también. Tu vida, tu testimonio, tu respuesta ante las circunstancias que enfrentan, también fertiliza, ayuda, imparte a otros que están alrededor tuyo. Tú eres una bendición del cielo y por ti fluyen ríos de agua viva. Aunque estés pasando por desiertos, aunque estés viviendo en el desierto, aunque estés experimentando el camino del desierto, solo quiero decirte en esta tarde que en tu interior hay un manantial de aguas refrescantes, y estos son el Espíritu Santo dando vida y validez a las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, mis amados hermanos y hermanas, para que te apropies de ello, te alimentes de esa palabra, te afirmes en esa palabra, y aunque el lugar se vea árido, aunque veas que el terreno donde te encuentres se vea seco y árido, pero en tu interior están corriendo ríos de agua viva, fluyen fuentes de agua de vida para ti, para los tuyos y para los que te rodean. Así que en esta preciosa tarde no te olvides de esa promesa de Dios, de eso que dijo Jesús y del principio de encontrar manantiales en los tiempos de desiertos. Los manantiales no están afuera, aunque otros de mis hermanos son portadores de manantiales también, pero dentro de ti, si el Espíritu Santo mora en ti, si tú has creído, de tu interior corren, porque ya no es correrán, porque ya el Espíritu fue derramado. Por lo tanto, en tu interior corren ríos de agua viva, desde los lugares altos hasta que fluyen y salen por lugares de menor altitud, para poder tocar tu entorno y los que te rodean. En esta preciosa tarde te comparto ese principio para que lo analices, para que profundices en él, y ante el panorama que te haya tocado vivir, no olvides que en tu interior hay ríos de agua viva, fuentes de aguas refrescantes para ti y para los tuyos y los que te rodean. Recibe esta palabra en esta hermosa en esta hermosa tarde, hazla tuya, aprópiate de ella y pídele al Señor que te ayude a descubrir esas corrientes de agua viva que están en tu interior. Dios es fiel y sigue lloviendo bendición sobre ti, para que te alcance no solo a ti, sino a los tuyos. Oramos en esta hermosa tarde. Padre Santo y bueno, gracias. Gracias por el derramamiento de tu Santo Espíritu. Gracias porque ya hoy podemos decir que el Espíritu Santo ha sido derramado y ha convertido los sequedales en fuentes de agua viva, en fuentes de poder. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has venido a regar en el terreno de nuestros pensamientos esa lluvia de bendición que trae revelación y entendimiento a la palabra de Dios,
a las promesas de Dios, a lo que Dios ha decretado desde el cielo, a sus intenciones más sublimes para validarlas en mí. Y así fluye, gobernando sobre mis estados de ánimo, gobernando sobre mis procesos emocionales, para que estos se conviertan en servidores, en canales, en válvulas de mis experiencias espirituales y también las experiencias de vida. Gracias, porque hoy recibimos esa vida, esa agua refrescante. Hoy nos levantamos en tu nombre y para la gloria de tu nombre, refrescar nuestra alma sedienta y continuar compartiendo con otros, Señor, del depósito tuyo en nuestras vidas. Gracias por Jesús, Padre Celestial, y gracias por tu Santo Espíritu. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Si en el caso tuyo, tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta hermosa tarde a que le recibas para que también conviertas tus lugares desérticos en fuentes de poder, en manantiales de aguas refrescantes, y puedas recibir esas promesas de Dios, de su fidelidad, de su grandeza, de su amor profundo. En esta tarde, mis amados hermanos y hermanas o amigos que nos escuchan, puedes llamar y puedes llamar en confianza en esos teléfonos que aparecen en la página, conectarte con el centro de consejería. Llama para que recibas una oración. Te bendigo en el nombre de Jesús, y en medio de los desiertos de la vida, recuerda, en ti hay un manantial de aguas refrescantes. Dios te bendiga.